Planeta Sport, el acontecer deportivo del planeta con Franklin Mendoza. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Les saluda Franklin Mendoza desde Planeta Sport y Global TV Canal 5. Continuamos con la historia de los mundiales de fútbol. Llegaba el mundial a la cuna del fútbol, a Inglaterra. Por primera vez se tenía una mascota oficial para un mundial de fútbol y también un himno para un campeonato mundial. Veamos qué ocurrió en ese mundial de Inglaterra 1966. El mundial de 1966 se celebró por primera vez en Inglaterra. Los inventores del fútbol acogían la octava Copa del Mundo en un torneo que se disputó del 11 al 30 de julio en 7 sedes y 8 estados diferentes. Aquella Copa Mundial fue la primera televisada en color y a través de satélite. En Inglaterra se vio la primera mascota mundialista con el león Willy y se pudo escuchar el primer himno oficial de un campeonato del mundo. Pero el Mundial de 1966 estuvo a punto de no tener lo más importante, la Copa de Campeón. El trofeo Jules Rimet fue robado meses antes de una exposición, pero fue encontrado pocos días después por un perrito llamado Pickles. Con la Copa a salvo, Inglaterra inauguró el torneo en el estadio de Wembley con un decepcionante empate a 0 ante Uruguay. Los anfitriones superaron a México 2-0 en el segundo partido y consiguieron el pase a cuartos por 2-0 ante Francia en la última jornada. Los galos completaron un mundial desastroso y quedaron últimos de grupo. Uruguay, con 2 empates y una victoria, pasó de ronda como segundo. El mítico portero mexicano Antonio Carvajal se despedía en el último de sus 5 mundiales disputados. Alemania, Suiza y Argentina fueron los rivales de España, que venía de ser campeona de la Eurocopa en 1964. Argentina doblegó a la Roja 2-1 en su debut, mientras que Alemania goleaba 5-0 a Suiza con el doblete de un joven llamado Franz Beckenbauer. España remontó ante los helvéticos en el segundo partido, consiguiendo la victoria por 2-1. El empate a 0 entre Argentina y Alemania obligaba a España a tener que ganar a los hermanos en la última jornada. Los españoles se adelantaron con un gol de Fuste, pero acabaron cayendo por 2-1 y quedaron fuera de la eliminatoria. Alemania y Argentina siguieron adelante. Brasil cayó en el grupo de la muerte con Bulgaria, la Portugal de Eusebio y la siempre competitiva Hungría. La canariña debutó con una victoria fácil por 2-0 ante Bulgaria en un partido que sería recordado por el duro marcaje sobre Pelé. Viendo la consigna de los rivales para lesionar a su estrella, Vicente Feola decidió reservar a Pelé frente a Hungría, que había perdido en su primer partido ante Portugal por 3-1. Los magiares lograron derrotar a Brasil por 3-1 y dejaron a los campeones del mundo al borde del precipicio. Tras la debacle ante los húngaros, Feola realizó 7 cambios en la alineación, dejando a Garrincha en el banquillo y devolviendo la titularidad a Pelé frente a Portugal. Mario Columna fue el encargado de marcarle con la misma consigna que los búlgaros: había que ir a la casa de Pelé. El 10 de Brasil aguantó todo tipo de entradas hasta la media hora de juego, que cayó lesionado. Con su estrella mermada, Brasil perdió por 3-1 y Portugal pasaba de ronda gracias a la gran actuación de Eusebio. Los bicampeones del mundo se iban a casa en las primeras de cambio. En el grupo 4, Italia y Chile se reencontraban tras la batalla de Santiago, aunque esta vez con triunfo trasalpino por 2-0. La URSS arrasó tras golear a Corea del Norte y al vencer por la mínima a los italianos y a los chilenos. El empate a 1 de Corea frente a Chile daba opciones de clasificación a los asiáticos, que se la jugarían con Italia en el último partido. Nadie podía presagiar que los coreanos derrotarían a la Azzurra por 1-0. Un dentista y militar llamado Park Duik eliminaba a Italia de la Copa del Mundo y obligaba a los coreanos a renovar sus pasaportes. Los asiáticos se vieron las caras en los cuartos de final frente a Portugal. Los ibéricos eran favoritos,
pero los coreanos marcaron en el primer minuto, consiguieron un increíble 0-3 en menos de media hora. Eusebio tuvo que rescatar a su selección con un doblete antes del descanso y 2 más en la segunda parte. Portugal venció por 5-3 y estaba en semifinales con los 4 goles de la Perla Negra. Los anfitriones pasaron a semifinales con polémica después que el árbitro alemán Rudolf Kreitling expulsase a Ratin sin motivo aparente. Los argentinos protestaron durante casi 10 minutos en los que Ratin se resistía a abandonar el campo. El jugador fingía no entender lo que le decía el trencilla. Para evitar este espectáculo, a partir de este mundial se crearían las tarjetas rojas y amarillas. Con un hombre más sobre el césped, Haas adelantaría a Inglaterra, que ganó 1-0 y alcanzaba las semifinales. Igualmente polémico fue el juego que enfrentó a uruguayos y alemanes en Sheffield. El árbitro inglés Jim Finney ignoró una mano intencionada de Snellinger en la línea de gol y acabó expulsando a 2 jugadores charrúas. Alemania, que se había adelantado con un gol de Haller, aprovechó la superioridad numérica para golear por 4-0. Los soviéticos no precisaron de ayudas arbitrales ante Hungría y encarrilaron la victoria con un tempranero gol de Chislenko. Porcuyan anotó el segundo, nada más comenzar la segunda parte, y Bene acortó distancias inútilmente para los húngaros. La URSS estaba en semifinales. El entrenador inglés Alf Ramsey se preocupó de anular a Eusebio en semifinales. El expeditivo centrocampista Nobby Stiles cumplió con su cometido e Inglaterra se adelantó con un gol de Bobby Charlton a la media hora de juego. Portugal mejoró tras el descanso, pero otro gol de Charlton encaminó la victoria para los británicos. Eusebio recortó distancia, pero Inglaterra se clasificó para la final de su mundial. La Pantera Negra lloraba desconsoladamente. En la otra semifinal, Haller volvió a adelantar a los alemanes, aunque el partido se puso difícil con la lesión y posterior expulsión de Chislenko. Beckenbauer sorprendió a Yassin con un disparo lejano y Alemania solo tuvo que aguantar la reacción final de los soviéticos. Los alemanes ganaban 2-1 y dejaban sin final a la leyenda de la portería rusa. Yassin se despedía de los mundiales con 36 años y tuvo que aguantar que el seleccionador y la prensa le culparan que la URSS no jugara la final. Los soviéticos tampoco conseguirían la medalla de bronce tras perder 2-1 ante Portugal. Eusebio volvió a marcar en la consolación para conformarse como el máximo goleador del mundial con 9 goles. Ingleses y alemanes llegaban a Wembley tras un polémico camino a la final. Los anfitriones querían conquistar su primer campeonato del mundo ante una Alemania que nunca había conseguido ganarles en 65 años. Los germanos golpearon primero y, como en cuartos y en semifinales, se adelantaron con otro gol de Haller a los 15 minutos. Los ingleses reaccionaron rápido y empataron después con un cabezazo de Hurst. La segunda parte se convirtió en un ida y vuelta en el que Peters puso por delante a los anfitriones a 12 minutos para el final. La lluvia y la intensidad del juego provocaron un final épico que acabó con un gol de Weber al minuto 90. Inglaterra se veía campeona, pero Alemania consiguió mandar el partido a la prórroga. El tiempo extra nos dejaría uno de los momentos más polémicos de la historia del fútbol. Corría el minuto 101 cuando un remate de Hurst rebotó contra el larguero. El balón no entró e incluso pareció mancharse de cal sobre la línea de gol. Los ingleses celebraron el tanto y el árbitro suizo Dienz lo daba por válido tras consultarlo con su asistente. El mundial de la polémica se decidía por un gol fantasma que nunca existió. Alemania se volcó al ataque en el segundo tiempo de la prórroga e Inglaterra sentenció el partido con otro tanto de Hurst. El delantero inglés es desde entonces el único futbolista en anotar 3 goles en una final mundialista. Inglaterra vencía 4-2 y levantaba por primera vez en su historia la Copa del Mundo.
Planeta Sport, el acontecer deportivo del planeta con Franklin Mendoza.